Pues yo creo que lo que tienen en común es la idea, por un lado, de desmitificar muchos aspectos del comportamiento humano y, por otro lado, el de acercar a la gente a lo que es la verdadera ciencia del comportamiento, a lo que es la psicología, más allá de las concepciones populares, de la divulgación de nula calidad que se hace, de los coaches, los terapeutas, etcétera, y demostrar a la gente que hay una ciencia de la conducta que es tan válida como cualquier otra ciencia y ver cómo funciona. Es amplio, variado y a veces difícil de cuantificar, pero yo lo destacaría en dos aspectos fundamentales. Uno son las repercusiones directamente como problema de salud pública. Hay un gran número de personas que sufren problemas de salud, complicaciones o fallecen por confiar en terapias no basadas en la evidencia y a menudo abandonar los tratamientos que sí están basados en la evidencia. Incluso aquellos que no sufren este tipo de consecuencias, sobre todo en el campo de la psicoterapia, que es lo mío, sufren en tanto en cuanto muchas veces están sufriendo un gran coste de oportunidad porque están gastando mucho tiempo y mucho dinero en algo que realmente no les está ayudando. A mí a veces me viene gente a consulta que dice: yo es que he estado 7 años con un psicoanalista, y yo me quedo diciendo: ¿de qué coño hablabais 7 años? Ya a mí se me acaba la conversación en 7 años. En el campo de la medicina las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por otro lado, como veremos en la charla a continuación, también hay consecuencias políticas en cuanto al clima social, la polarización y la crispación política que pueden desembocar a veces incluso en sucesos desdichados como puede ser el asalto al Capitolio o cosas mucho más graves como el genocidio de ciertas etnias en algunas partes del mundo instigado a través de redes sociales mediante el uso de bulos y falsa información. O sea que es una cosa a la que no debemos tomar a la ligera. Está demostrado que tienen un coste enorme, tanto como te digo, en términos de salud como en términos de convivencia. Claro, este es un fenómeno en el que las creencias que son inofensivas, como puede ser creer en el horóscopo, muchas veces actúan como pantallas o le restan importancia a ese núcleo duro de creencias que son mucho más peligrosas, tanto por sus consecuencias, como hemos dicho antes, en la salud, como pueden ser sus consecuencias en la convivencia. Pero es que no olvidemos también que los bulos también son predominantes muchísimo en política y que muchas veces, y también esto lo discutiremos un poquito en la charla, la percepción social de ciertos fenómenos no tiene nada que ver con la realidad porque está moldeada precisamente por informaciones distorsionadas que llegan a través de los medios y a través de otros canales de difusión. Absolutamente, es que el coaching no es nada. El coaching es una disciplina que no tiene ningún tipo de fundamento científico, es una disciplina cuyo proceso de validación consiste en pagar un curso para ser coach. Además, cada asociación de coaching, sus criterios son haber hecho un curso con ellos, con lo cual pues tú eres coach porque lo digo yo, porque tampoco son cursos que suspenda a nadie. Las prácticas que el coaching usa, que sí están avaladas por la evidencia, son prácticas que ha levantado de la psicología. O sea que el coaching es un poco lo mismo que se decía de Freud. Lo que es verdad no es suyo y lo que es suyo no es verdad. Entonces, que pueda haber gente a la que un coach, porque le haya hecho alguna pregunta o le haya dado alguna orientación o le haya acompañado, puede haber experimentado una mejoría o haber alcanzado algún objetivo. Hombre, pues claro, igual que yendo a confesarse a la iglesia o metiéndose una dosis de LSD o en un rito de la Pachamama. Pero eso no quiere decir que la religión sea válida y verdadera o que el LSD sea una idea estupenda para solventar los problemas. Sí, porque todos ellos comparten una determinada predisposición a aferrarse a la creencia sin revisarla. O sea, la adopción de ideas que llamamos axiomáticas, es decir, estas son ideas que se dan por ciertas a priori y que por tanto no están sujetas a cuestionamiento, están por tanto en la antípoda del pensamiento científico. El nazismo, puesto a bajar al nivel de la política, porque evidentemente del misticismo y de la religión pues no hace falta hablar mucho, porque ya de entrada la creencia en dioses, espíritus y demás fuerzas mágicas ya lo sitúa donde está. El nazismo se basa en, como digo, en una serie de ideas axiomáticas históricas acerca, por ejemplo, de la pureza racial, que es un concepto que no está sustentado por la ciencia. El concepto de raza no está reconocido en la biología, no se reconoce raza dentro de la especie humana. Las diferencias físicas y morfológicas en aspectos de las diferentes poblaciones no tienen ningún
correlato luego en ningún otro rasgo psicológico, etcétera. Sí, hay humanos más altos, más bajos, más claros, más morenos, pero no hay una raza diferenciada como puede a veces darse en otras especies. Idealizan, además, también son pseudocientíficos en cuanto a su abordaje de la historia, idealizando una serie de pasados, figuras mitológicas muchas veces que tampoco nunca existieron, y luego además pues apoyando una serie de ideas que también van en contra de lo que sabemos acerca de la conducta humana, además de que el nazismo se afilia pues con la creencia en teorías conspirativas, etcétera, que evidentemente pues también, pues como el plan Kalergi, la teoría del gran reemplazo, las conspiraciones de los judíos y los sabios de Sion y todas estas movidas que son un terreno que tienen en común pues con otras formas de misticismo y de religión, igual que en su día pues la Iglesia fomentaba la idea de que los judíos conspiraban para sacrificar niños, entonces pues de vez en cuando pues entraba la gente loca de todos los judíos y se pelaba unos cuantos porque era Semana Santa, y tocaba, pues ya está. Bueno, yo no soy historiador ni politólogo, así que esto ya me cae un poquito fuera de mi ámbito de conocimiento, pero si yo tuviera que aventurar una opinión, primero históricamente tenemos evidencia de que el fascismo, la ultraderecha y en general los movimientos populistas donde obtienen fuerza en momentos de gran incertidumbre y en momentos de gran crisis económica, social, y cuando la gente percibe incertidumbre suelen volverse hacia líderes que prometen pues, una serie de soluciones fáciles, unas cabezas de turco convenientes, etc. A nivel psicológico, el atractivo de estas ideas puede venir precisamente también del hecho de que resuelven tres tipos de necesidades, de eso también hablaré en la charla. Una es una necesidad epistémica, esta es una necesidad de entender el mundo. Estas ideologías proporcionan explicaciones sencillas de un mundo que es muy complicado. En segundo lugar, estas ideologías ofrecen seguridad y reducción de la incertidumbre al designar unos enemigos claros, un curso de acción claro para derrotarlos, apelan a una necesidad de seguridad, llamémosla existencial, de alguien va a defenderme a mí, a los míos y mi modo de vida, etcétera, etcétera. Y luego, por último, estas ideologías se fundamentan muchísimo también en el refuerzo social, en el apoyo entre los miembros del grupo, esta sensación de nosotros contra ellos, nosotros contra el mundo, especialmente cuando somos una minoría, esta filosofía no de, claro, todo el mundo me odia porque tengo razón, pero nosotros unidos vamos a prevalecer, que enlaza muy bien con todas estas narrativas, ¿no?, de el héroe que triunfa contra un enemigo imposible, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel psicológico, probablemente al menos una parte de ese atractivo esté ahí. Pero sí tenemos evidencia histórica de que efectivamente la incertidumbre, los momentos de dificultad económica, etcétera, donde la gente está insegura, es donde estos movimientos suelen tener más fuerza, pero en cambio en épocas de paz y prosperidad, pues este tipo de movimientos no suelen tener apenas recorrido, aunque siempre están por ahí, por los márgenes. Es crítica porque ahora mismo estamos sujetos a más información de la que está sujeto ningún ser humano en la historia conocida. En un día nosotros leemos, solo leer, una cantidad de palabras muy superior a la que muchos de nuestros antepasados leían en toda su vida y en varias vidas. Entonces la necesidad de discriminar bien cuáles son fuentes fiables, cuáles no, qué estrategias utilizan los que promueven la información falsa, etcétera, se vuelven más esenciales que nunca. Además, hay evidencia experimental, que bueno, se está acumulando todavía, pero que ya es prometedora, de que entrenar a gente, además esto se ha hecho tanto con personas muy mayores como con chavales muy jóvenes, que ahí es donde además creo que es más interesante incidir en los jóvenes, un pequeño entrenamiento en discriminar este tipo de mensajes ya mejora muchísimo la capacidad de reconocer y de identificar noticias falsas y bulos, con lo cual esto es una cosa que yo creo que se tiene que tener muy en cuenta y que se debe impulsar y potenciar, y es una de las razones por las que yo divulgo. Sí, porque los medios tienen un incentivo, que es la atención de los oyentes, y eso les motiva a presentar las noticias, el marco como presentamos las noticias es muy importante, de una manera determinada, muchas veces buscando una respuesta emocional rápida que facilite el que se comparta, el que se difunda, el que se clique la información. Hay estadísticas muy interesantes que indican que muchas veces las noticias con titulares muy llamativos se comparten sin entrar directamente a la noticia. Hace unos meses yo estuve en una mesa redonda con varios periodistas, uno de ellos era el director de medios
redes sociales en el español, y él decía que en Twitter nadie entraba, desde Twitter nadie entraba en la página web del Español, la gente leía el titular, lo compartía, pero nunca entraban a leer la noticia. Y ahí los medios tienen un papel importante, pero claro, por otro lado nosotros reforzamos y incentivamos esa conducta en los medios. Entonces, como dice Bobby Daffy, necesitamos cambiar nuestros medios, pero es que por otro lado tenemos los medios que nos merecemos, porque nosotros también les recompensamos por hacer. Así que también hay que replantearse cómo consumimos nuestros medios de comunicación y qué estamos reforzando al hacer determinadas cosas.